Sin duda, los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos, de los griegos por entonces considerados potencia esencial, cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas, aquel grupo reducido de griegos a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta, pues dio buena medida de lo que sería el futuro. Y desde luego que los vencidos fueron los griegos, pero los persas tenían mucho que decir, no en vano eran el imperio más colosal que habían visto los tiempos hasta entonces. Jerjes recibió una tremenda lección, no aprendió de lo que sufrió su padre 10 años antes en la batalla de Maratón, su padre Darío, y gracias a las Termópilas y a lo que vino después en batallas como Platea y Salamina, Grecia consiguió su libertad, consiguió al fin librarse de la amenaza meda. Pero retrocedamos un poquito más en la cronología humana y vamos a ubicarnos en el siglo XI a.C. En dicho tiempo, los dorios, uno de los eternos pueblos griegos, tomó posesión de Lacedemonia. En la actualidad, esa región llamada Laconia apenas tiene 3.500 kilómetros cuadrados, y a fe que era un territorio difícil y de escasa población. Aún así, los dorios se implantaron, sometidos siempre a la hostilidad de las tribus locales, a la rigurosidad climática y a la sensación de verse amenazados de forma constante por todos los que les rodeaban. De ese modo, los dorios crearon un sentimiento, un espíritu de grupo que les haría prevalecer ante cualquier peligro externo. Fue la forja, sin duda, de la idiosincrasia espartana. Por eso los espartanos fueron herederos de aquellos dorios. Lacedemonia es un territorio sometido a la defensa de un valle, el valle del río Eurotas, a unos 32 kilómetros y medio del mar, pero un valle de muy fácil defensa, de gran parapeto para sus moradores. No en vano, los espartanos siempre dijeron, ufanos y algo soberbios acaso, que sus ciudades espartanas se podían defender sin muros, pues controlando los pasos del Eurotas era más que suficiente para que Esparta siguiera libre. Cabe comentar que Esparta era una agrupación de 5 pueblos, con casas muy austeras de adobe y paja y algunos edificios públicos. Su población nunca fue numerosa, y aún menos debido a las estrictas medidas que se adoptaban en torno a los discapacitados. La máxima altura de aquel valle del Eurotas era el monte Teigeto, y los espartanos tenían por costumbre, por terrible y fatídica costumbre, arrojar desde las alturas del Teigeto a todos aquellos considerados incapaces, imperfectos. De esa guisa, discapacitados físicos y psíquicos eran eliminados sistemáticamente. Eso contribuyó, está claro, a la merma de la población, amén de las numerosas bajas contraídas siempre en los cuantiosos conflictos bélicos que libraba Esparta. Cuando Roma tomó definitivamente Esparta en 146 a.C., justo cuando se libraban combates en Hispania contra las tropas de Viriato, pues en ese tiempo Esparta cayó casi sin oposición porque apenas quedaba gente para defenderla. Tal era la rigurosidad a la que eran sometidas las gentes de Esparta. Y es que vivían en permanente contacto con la guerra. La contienda era su leitmotiv, el lema, lo que les impulsaba a seguir un año más, un mes más, un día más, un minuto más. Y en consecuencia se preparaban desde bien pequeños. En Esparta existían 3 clases sociales. Por un lado, los homoi, los iguales, los ciudadanos libres que podían pertenecer al ejército, a las instituciones públicas, a las acciones de gobierno para Esparta.
Por otro lado estaba una especie de burguesía o de clase media conformada por ciudadanos de tribus o de ciudades asimiladas por Esparta, prisioneros de guerra que quedaban en libertad con la única condición de no tomar las armas jamás. Y finalmente estaban los ilotas, los esclavos, los que siempre llevaban la peor parte. Como digo, nunca fueron numerosos los espartanos. En el siglo VII a.C. se pudo constatar un número de 9.000 hoplitas. Los hoplitas eran los guerreros de la época, la infantería de la época. Pues esos 9.000 integraban el ejército de Esparta. En el siglo V, centuria en la que se dio el combate de las Termópilas, el ejército espartano apenas llegaba a los 8.000 efectivos. Un siglo más tarde no eran más de 3.600. Y así hasta su disolución total en el siglo II a.C. Pero ¿cómo se preparaban para la guerra los espartanos? Digamos que desde su nacimiento, si el niño era sano, si el niño era perfecto, pues a este niño se le permitía deambular libre por las calles de las ciudades espartanas. Un tiempo infantil que apenas duraba 6 años. Pues cuando cumplían los 7 ya pertenecían de forma indisoluble al ejército de Esparta. Desde los 7 años eran movilizados. Y existían diversos estadios, diversas graduaciones para estos jóvenes muchachos que se entrenaban para la guerra. Entre los 8 y 11 años eran considerados chiquillos o lobeznos. Grupos de jovenzuelos dirigidos por sus mayores. De los 12 a los 15 años de edad se les conocía como muchachos. Y de los 16 a los 20 eran llamados irenes, en diferentes grados, efebo de primer grado, de segundo, de tercero y de cuarto, pues a los 20 años de edad el espartano ya se le podía considerar suficientemente preparado para integrarse en el ejército de su ciudad. Y aquí viene el dato llamativo. Desde esos 20 años de edad hasta los 60 no dejaban de formar parte de ese ejército. 40 años unidos a la milicia. Valga como ejemplo que esa rigurosidad llegaba a tal extremo que al espartano, al soldado espartano, no se le permitía el matrimonio hasta que no hubiese cumplido los 30 años de edad. Solo entonces se podía desposar con una joven de la ciudad. Una vez cumplidos los 60 se les liberaba, se les licenciaba y de esa forma podían formar parte del Senado o ser pedónomos, esto es, instructores de los muchachos o de los lobeznos, o asumir otras funciones civiles. Pero ya veis que desde los 20 hasta los 60 los espartanos varones eran ante todo hoplitas, guerreros sacrificados en pos de la defensa de su ciudad. El adiestramiento era terrible. Desde los 7 años los niños eran agrupados, dormían en estancias colectivas con lúgubres camas, escasas camas con lechos de caña, unas mantas muy ásperas y duras, tal y como pretendían los pedónomos para sus educandos. Querían que fuesen de esa misma condición. Se les preparaba para lo peor, para una hostilidad inevitable, para luchar, para sufrir, para sacrificarse. Se les daba una alimentación insuficiente para que ellos se buscasen la vida, para que se las ingeniasen a fin de conseguir comida. Pero si se les pillaba robando en las granjas circundantes a las ciudades de Esparta, eran sometidos a durísimos castigos físicos. En la práctica, cada muchacho, cada lobezno, cada irene, era azotado a diario para que se curtiese, para que supiese cómo era el dolor, para que se preparase para morir si era necesario. Las condiciones de vida eran muy exigentes y algunos muchachos no lo soportaban. Entonces eran arrojados desde el monte Teigeto o morían